Hola, buen día, ¿cómo están? Recontentos Bueno, que este hecho de memoria tan importante podamos tenerlo acá en la radio y en algún momento seguramente lo podremos tener por Buenos Aires. Pero contame, ¿cuál es la expectativa a este trabajo? ¿Es tu primer trabajo documental? mira, yo había realizado un trabajo junto a mi hermano, que tiene formación en cine. De hecho, fue su tesis de la Escuela de las Madres. Mira, Allá por el año 2007-2008 habíamos hecho un documental sobre la historia de la JP Montoneros de mi lugar de origen, de mi pueblo de Ayacucho. Ese fue como el primer trabajo, digamos, donde hicimos un mira. documental, ya hace unos años. Y después hice algunos cortos relacionados a conflictos gremiales, una vez que hubo un conflicto grande acá en lo que era la fábrica Mafisa de La Plata. Sí, Eso es conozco. más o menos algunos trabajitos que hemos hecho. Bueno, Este es el contanos. Pongo en sí, este situación. es, Pongo en situación. es ¿cómo decís? Tengo un problemita técnico ahí que los chicos están tratando de resolverlo. Pero pongo en situación. Dale. Pedro tomó una temática sobre un hecho lamentable, año 1974. Empieza a operar, en realidad venía operando desde la década del 70, principio del 70, 71, una tristemente agrupación ultraderechista, la Concentración Universitaria Nacionalista, o Nacionalista Universitaria, CNU, tristemente conocida, que después fueron la mano de obra de la dictadura, entonces esto continuó. Pero en el hipódromo particularmente ocurrió un hecho, que se insertaron dentro del hipódromo y ante las protestas estaba el gobierno provincial, eh, Calabró, que era el que había volteado a Pedro Videgain. La fórmula era Videgain Calabró, a la muerte del general, pum, se llevaron al puesto a Videgain por ser propenso, cercano, proclive a apoyar las ideas de la tendencia revolucionaria. ¿Ah, es así, Pedrito querido? Sí, ahí completo un poco. En Sí, realidad, Videgain cae estando Perón, digamos, porque es en enero del 74. Hay una política, digamos, de de borrar. derrocamiento a los gobernadores más vinculados a la tendencia, por todo el proceso que se da ahí de enfrentamiento con la tendencia revolucionaria. Y en ese marco es que la renuncia de Videgain se da en un contexto muy particular, digamos, donde justo en ese verano caliente el PRT intenta tomar el cuartel de Azul, y por más que Montoneros no tuvo que ver con ese evento, eh, Perón, digamos, de algún modo lo responsabilizó como que dejaba hacer en la provincia, pero bueno, es parte de un proceso político que tiene estas características. Y como bien decís vos, el ascenso de Calabró marcó un cambio, terminó de plasmar un cambio político muy importante, que Calabró era un personaje formado en la UOM, Sí. que vinculaba a la ortodoxia peronista. Y bueno, de hecho en la película ahí se refleja, no vamos a adelantar mucho, que un compañero, un testimoniante, dice, bueno, cuando asume Calabró, bueno, muchos compañeros que estaban en la gobernación se tuvieron que ir rajando, bueno, y cambió el clima político y más allá, digamos, y un salto de la violencia estatal, Sí, sí. porque este grupo que tiene un origen universitario, digamos, un grupo de extrema derecha, fascista, podemos decir, que venía desde finales de los 60, da un salto cualitativo porque se incorpora como una patota al servicio de la gobernación. Y el rol que cumple es disciplinar conflictos gremiales que no quería que se desarrollaran la gobernación. En varios lugares del Estado se insertan, en el Ministerio de Economía, como celadores en colegios de la universidad, y en particular en el Hipódromo de La Plata, que quería acallar las protestas gremiales. Ahí había un fuerte activismo sindical vinculado al gremio de empleados por reunión, Sí. en el que una de esas delegadas era Luisa Córica, que es
la historia que nosotros tomamos en el documental. Y bueno, esta patota son incorporados como trabajadores y producen una serie de crímenes de estos trabajadores, activistas, a llegar a un número alrededor de 10 personas Increíble. vinculadas al hipódromo. ¿Sí? Esto es más o menos el marco del documental, y en este contexto, en esta historia, tomamos en particular la vida de Luisa Marta Córica, como bien te decía, que era delegada, era una mujer, madre de 3 hijos, además estudiante de la carrera de filosofía en La Plata. Mira. Eh, También otro aspecto de su vida fue que llegó a desarrollar algunos papeles en el cine, actuó en la película Boquitas Pintadas de Leopoldo Torre Nilsson, Sí. con el director Manuel Puig, que fue una película muy importante. Ella ahí hace una participación pequeña, pero bueno, estos rasgos singulares de Luisa hicieron que, bueno, nos centremos en una historia para ahondar, para la narración del documental, para contar una historia más amplia. Básicamente es un poco... Correcto, sí. Pedro, hola, te habla Camila. Quería saber cómo fue la construcción de este documental, en base a qué testimonios o cómo empezaste a reconstruir esa historia. Mira, el origen tiene vinculación con mi trabajo. Yo trabajo en el área de investigación de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, y trabajo aportando a ciertas causas de esa humanidad. En este caso, eh, estaba construyendo un informe sobre las víctimas del hipódromo. Y yo siempre digo que, bueno, uno cuando trabaja con estos temas absorbe información, y en este caso, de algún modo, la frustración judicial juega un rol, ¿no? Estas causas no han avanzado mucho. Esta causa tiene 13 años de instrucción, Oh, y no tiene procesamientos. Igual quiero aclarar que hubo una causa así hace unos años que condenó a una integrante de la CNU a Castillo, es decir, para ver el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, porque fue importante. Fue la primera sentencia donde se condenaba a este grupo de civiles parapoliciales con acciones antes del golpe de Estado. el Eso, indio. digamos, pero de un universo de alrededor de 80 y pico de víctimas que cometió la CNU en La Plata, Berizo y Ensenada, sobre trabajadores, activistas, desde Claro. mediados del 74 hasta los primeros días de abril del 76. Bueno, tenemos un solo juicio que abarcó 5 víctimas. Fue a partir de conocer esta historia eh, que me surgió esta idea, esta posibilidad de difundirlo. También siempre el hipódromo me generaba un atractivo de tipo cinematográfico, podemos decir, narrativo, un mundo en sí mismo. Y bueno, y de ahí salió un poco la intención, el deseo de hacer un documental, ¿no? Con todo esto que había absorbido, en mi caso de manera particular, digo, bueno, me parece que es interesante, me parece que es una historia importante para ser contada, porque también es un nudo histórico, que son los años 74, 75 previo al golpe, que me parece que es importante revisar, que la previa al golpe, que tiene, después va a haber continuidades con el golpe, pero también tiene sus particularidades. De ahí surgió, y fue construido con mucho material de investigación, de apoyatura, de archivo, y en base a testimonios de personas que fueron cercanas a Luisa. El caso de Alejandra, que recién mencionaba el compañero López Comendador, que fue compañera trabajadora del hipódromo de Luisa, algún compañero de ella que fue pareja, su hija, es el testimonio central, su hija Andrea Suárez Córica. Bueno, de personas que rodearon la vida de Luisa, porque esto tiene un origen desde el lugar de víctima, podemos decir, del horror, pero finalmente el documental rescata la vida de Luisa, que eso es muy importante, ¿no? Digo, de rescatar la vida, los deseos de los compañeros, las cosas que hicieron. Está puesto esto de relieve. Y en el caso de Luisa también, ella dejó una obra poética que tuvo, después su hija pudo recuperar y publicar. Entonces el documental está atravesado, digamos, por estos dos planos, ¿no? Sí. ¿Tuviste qué tipo de apoyos tuviste para la realización de este documental? Mira, el documental fue realizado absolutamente de manera independiente. Mirá. Esto fue una quijotera, una cosa media inconsciente. Fui a buscar compañeros con la idea,
Y bueno, en el año 20, esto surgió a finales de 22, todavía Chita no estaba en la situación que está hoy, desde luego, pero a mí hubo algunas personas que me decían la posibilidad de presentar un proyecto, pero no estaba en mí recorrer hacer ese recorrido, porque yo tenía como la pulsión de salir a buscar estos testimonios, porque los testimonios pueden ser tomados en un momento y en otro no, por supuesto, por el motivo que la gente en un momento nos morimos, pero también porque hay circunstancias que después. Entonces mi idea fue, no, primero que yo quería salir sin muchas vueltas a registrar estos testimonios, y después en una segunda etapa, con colaboración de compañeros que pusieron sus equipos, su trabajo, su tiempo, ¿no? Esto fue, fui a buscar compañeros y amigos de toda la vida que me acompañaron. Mirá vos. Y en una segunda etapa, la edición, que es mucho trabajo, es mucho tiempo, ahí salimos con una convocatoria en las redes contando lo mínimo de qué se trataba esto, y pudimos recaudar cierto dinero que nos permitió en parte financiar lo que fue la edición. Pero en rasgos generales fue hecho todo muy a pulmón, así que estamos súper contentos de haber hecho esta experiencia, ¿no? La consulta tiene que ver porque la provincia de Buenos Aires es uno de los pocos lugares en donde aún las políticas públicas tienden desde el Instituto Cultural, desde la Secretaría, particularmente conozco compañeros de la Secretaría tuyo, y pensé que, digo, todavía no está ese cercenamiento de la política pública de memoria, verdad, justicia, como ocurre acá en Buenos Aires, en el gobierno nacional, y, y buscando información acerca de tu documental, desde dónde arrancar para preguntarte cosas, ese personaje que vos nombrás, el Indio Castillo, que es uno de los condenados, había tenido un episodio sobre el CNU, bien lo decís vos, la primera vez que se consigue condenar. Todos sabían de la existencia de la CNU en la región, y vi que en el año 23 empezaban los hechos para empezar a acercar a esta gente y condenarlos. Ahora bien, nosotros como medio sindical, comunicacional, popular, queremos ayudarte, Pedro, en todo lo que podamos colaborar con la difusión. Sé que tenés un plan con el documental. ¿Nos podés contar cómo sería de ahora más mover el documental? Sí, yo agradezco enormemente que me hayan convocado para poder difundir. No todo el mundo hace esto. Esto está hecho, digamos, yo soy un laburante, un trabajador que hizo un documental, digamos, ¿no? Exacto, Es así. exacto. Digamos, y rodeado de compañeros, de laburantes, docentes, de distintos aspectos y me gusta decirlo así sea, ¿no? Porque muchas veces los trabajadores laburantes parece que el mundo de la creación artística y además está por fuera, que es el mundo de los artistas. Y bueno, creo que la historia de la cultura y el mundo del trabajo, yo trabajo, digamos, tengo un trabajo intelectual, llamémosle, y en parte fue compatible porque la investigación la hice, es decir, mi laburo, digamos, ¿no? Totalmente. Pero el otro aspecto, entonces está bueno reivindicar esto, ¿no? Que desde los laburantes podamos llevar adelante proyectos artísticos, llamémosle, sin tener miedo de usar esa palabra. Excelente. No, en cuanto a la difusión, estamos empezando el recorrido. Esta presentación que va a ser mañana, el viernes 25 a las 19 horas, abrimos la puerta media hora antes, ahí en la Facultad de Artes, en diagonal 78, esquina 62, que es el edificio Fonseca de la Facultad de Artes, en el primer piso. Me confundí. Perdón, di mal la información. Dije, claro, están tan cerquita Bellas Artes y... Sí, yo te escuché al final, es la misma manzana, que está Trabajo Social, en la otra esquina, digamos, en la esquina de Diagonal y 62, está la sede Fonseca, que es de la Facultad de Artes. Está bien. Y en el medio tenés la placita de Anoche los Lápices. Exactamente, la cuadra anterior está. Qué loco. Es como la misma zona de Bellas Artes. Sí. Esto es Diagonal, el 78 y 62, en el primer piso es el auditorio Raimundo Gleiser. Ahí es un auditorio muy lindo, agradecer a las autoridades de la facultad, principalmente a la Coordinación de Derechos Humanos, que es Diana Montenquín, y su equipo, que nos facilitaron la presentación acá. Las características que va a tener es que de algún modo
es una avant premier con público, digo yo, porque van a estar los compañeros, las compañeras que dieron testimonio y vamos a estar el equipo realizador. Entonces va a ser un encuentro muy lindo y vamos a tratar que sea muy provechoso. Y esto es el inicio, digamos, de ahora todo un recorrido que será la presentación. Acá para nosotros es muy importante que el documental sea visto con público, que abra debates, que abra preguntas, que abra mayores búsquedas. Así que apostamos a esto, digamos, que sea difundido en cualquier espacio público de compañeros, de salas de cine, salas de teatro, salas artísticas, sindicatos que abran las puertas, que haya ciertas condiciones para que podamos verlo en pantalla grande. Así que ese es el recorrido y esto está abierto. Nos pueden ubicar, nos contactan fácilmente por el Instagram, que es unsololatido.documental. Ahí nos ubican, nos escriben. El documental se llama Un Solo Latido, documental sobre Luisa Córica. Y bueno, apostando a iniciar este recorrido, nos gustaría que podamos darla en las salas Telec del Cine de La Plata, al lado Rocha. Sí. Vamos a tener conversaciones con las autoridades para que nos den la oportunidad de que esto pueda pegar esa linda sala, digamos. Es un poco el esquema que estamos desarrollando. Brillante. Y todas las gestiones que podamos hacer cuando quieras proyectarla en este espacio de trabajadores y trabajadoras, bienvenido, te damos toda la mano que podamos. Bueno, así será, encantado. Antes de cerrar la nota, quiero decir esto de Pedro y de todo el colectivo que llevó a cabo este documental. La valentía de llevar a cabo porque la violencia en la Argentina no es patrimonio puro y exclusivamente de la dictadura, digámoslo como verdad, ¿no? Nosotros hemos parece naturalizado que solamente durante la dictadura hubo violencia en este país. La violencia viene desde siempre, ¿no? Entonces eso por un lado. Y por otro lado, vuelvo a citar el compromiso, Pedro, de llevar adelante este documental, porque si no, pareciera que hoy un discurso 2025, un montón de años después, donde se vuelve a hablar de zurdos donde estén, los vamos a ir a buscar. Esto ya ocurrió en la Argentina y esos discursos de odio terminaron con muertes, mártires que son del pueblo, pero sin justicia. Entonces, me parece atrevido querer enlazarlo, Pedro, pero me atrevo a decirlo. Es así, mirá, yo la otra vez me preguntaba en otra entrevista cómo había impactado, cómo podíamos conectarlo con este surgimiento de los discursos neofascistas, digamos que en la Argentina con Milei claramente reapareció, y también a nivel mundial, ¿no? El surgimiento de las nuevas derechas. Sí. Y yo decía que uno también se deja impactar por las imágenes. Y yo le comentaba que cuando Milei saca 20 puntos en Capital esa noche, la puesta en escena, cuando lo vi con los sacones de cuero negro, esa estética claramente remite al fascismo, sí. Digamos, los que más o menos conocemos esta historia, digamos, uno rápidamente asocia, sin necesitar. Después está la discusión si este gobierno es de carácter fascista, que no sería el concepto adecuado decir porque no es un régimen, pero claramente tiene un discurso, tiene una simbología y va a ser todos los fascistas que se lo deje, que el campo popular y del pueblo, los trabajadores lo dejen avanzar. Entonces, sin duda que en mí hubo como un rastreo de decir, bueno, en la historia argentina, ¿qué grupos fascistas hubo? Claro. ¿Cómo se construyeron? ¿En qué contexto? Por supuesto que las diferencias del tiempo son claras, hay cosas distintas y hay continuidades, ¿no? Como en la historia, hay continuidad y hay ruptura. Y uno encuentra ahí, digamos, estos grupos formados en estos años con rasgos, como decís vos, ¿no? Macartistas, sí. Ultracatólicos, bueno, ciertos rasgos que llevaron a esto, ¿no? A convertirse en un grupo de criminal paraestatal. Bueno, quiero agradecer que esta nota fue gracias a los compañeros y compañeras de Patria Compañera, a Alejandra López Comendador, hermana de un compañero desaparecido. Así que todo tiene que ver con todo se cruza en todo,
Así que Pedro, las puertas, siempre cuando quieras venir a contar esto y a hablar de historia también, que es tu trabajo principal, y, y cómo buceamos en nuestra historia y cómo recordamos, porque parece que estos nuevos vientos legitiman todo este tipo de acción y no es así. Así que felicitaciones y el viernes estaré ahí, te juro, porque me hice un compromiso con Alejandra y están laburando mucho las bandas para acompañarte ese viernes. Gracias. Muchísimas gracias y aprovechamos a mandarle un beso enorme a Alejandra, a la compañera, y les mando un beso a ustedes, les agradezco muchísimo que me hayan dado esta oportunidad de hablar en la radio. Bueno, muchas gracias. Pedro Benito estuvo acá, director de la obra del documental Un Solo Latido. Sí. Muchos datos. Historia muy fuerte, ¿no? La que cuenta sobre la